Eduardo Tucho Velázquez, sin barajos, en la 2020, online, la radio. Un saludo cordial para todas y todas nuestras amigas y amigos a través de la 2020 online, la radio de Manta. Es un gusto y un placer a través de Sin Barajo, nuestro programa, tener a una persona que sin duda alguna, un personaje más bien, que ha contribuido enormemente con el tema cultural, la cultura de Manta, a través del arte. Nixon García Sabando, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado, máster en Estudios Avanzados de Teatro, es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, actor, director teatral, dramaturgo, gestor cultural, 39 años de trayectoria. Y vamos en el proceso de este conversatorio con Nixon García a seguir un poco haciendo referencia de todo lo que ha sido este recorrido en el teatro. Nixon, un gusto, un placer y un honor tenerlo aquí a través de la 2020 online, la radio de Manta y en su programa Sin Barajo, contar con su presencia para conocer algunos temas importantes, sin duda alguna, que van a ser muy interesantes. Un abrazo. Muchas gracias, Tucho. Gracias a usted por esta invitación y, por supuesto, con muchísimo gusto estoy acá para conversar, hablar de estos temas que de una u otra manera usted los conoce de cerca porque en su actividad pública, como amigos también, hemos compartido desde hace varios años experiencias en el campo teatral, artístico, cultural en general. Deportivo también. Y deportivo. Ese es un capítulo aparte. Por supuesto que sí. Y acá lo bueno es que seguimos y muchísimas gracias. Un placer saludarte, Tucho, reencontrarnos aunque sea de manera virtual, pero siempre es placentero compartir y conversar contigo. Oye, lo veo que tiene un fondo muy, muy atractivo, ¿eh? Me encanta. Y eso es muy original de nuestra campiña. El tema tiene un aspecto muy interesante, le digo, ¿eh? El fondo suyo. Estamos, por supuesto, bueno, cuando me escribiste que no estaba en Manta, en realidad no estoy. Tenemos la suerte de contar con una casita de campo. Está muy bonito. En 24 de mayo. Ah, qué bien. Afuera de 24 de mayo. Y entonces acá nos venimos a refugiar y sobre todo en esta época de COVID y todo, sin duda que estar, como te imaginas, en el campo, en medio de la naturaleza es muy reconfortante. Y bueno, ese es el refugio que también tenemos. No, acá. qué lindo, qué chévere, qué bonito. Nixon, Sí, ¿cómo fueron sus inicios en el tema del teatro? Desde muy jovencito creo que usted empezó ya, ¿qué sería? ¿20 años? Un poco antes, incluso, ¿Ah, sí? desde el colegio 5 de junio, ¿Ya? desde un año antes o 2 años antes de que aparezca La Trinchera. Bueno, a mí siempre me gustó desde la escuela y en la etapa del colegio, la actividad artística, cultural. ¿Qué hacía en la escuela? ¿Cuáles fueron sus poesía. primeros pasos en la escuela? Pues en la escuela yo estudié en la escuela de aquel entonces la parroquia Pichincha, hoy Cantón, Ya. que pertenecía a Calceta, y al Cantón Bolívar. Y entonces en la escuela Miguel de Cervantes, en la parroquia Pichincha, pues yo me escogían, no sé por qué, los profesores, había una velada para recitar, si había la elección o proclamación de una reina, me escogían para proclamar a la reina. Ah, ya, déjese. En definitiva. ¿Cuántos años tenías? ¿Tendrías 9, 10 años, 11 años? Sí, desde los 9 años, 10 años. Entonces. Eras el programador oficial de las reinas. En la escuela, sí. Y a veces reuniones de padres de familia o veladas. Entonces me llamaban también para recitar poemas. Sí. Y entonces O sea, desde ahí perdiste el miedo escénico, entonces. Yo creo que sí. Es terrible, yo creo que sí. Es terrible el miedo escénico.
Por supuesto, es Claro, cosa seria, es cosa claro. seria. Pero Se ya lo perdiste, necesita. imagínate, a los 9, 10 años ya eras un proclamador, eras ya un hombre, ya eras un niño que estabas enfrentando a un público. Y esto te Sí, sirvió tuve la mucho. suerte. Claro. Cómo no, cómo no. Tuve la suerte de que, bueno, algún profesor, profesora vio en mí, pues, algunas cualidades en ese sentido y que me escogían para darles actividades. Y bueno, ese acercamiento. Y también te cuento mucho que cuando uno nace en el sector rural, vive en el campo, el imaginario que te va formando es diferente. Mm, Por ejemplo, yo conocí la televisión a los 10 años de edad. ya. Antes no, yo nací en 1960. Entonces, en esa década del 60, en mi pueblo, pues no había la luz eléctrica del sistema interconectado. En Pichincha había una planta a petróleo que se Ya. encendía a las 6 o 6:30 de la tarde y se apagaba a las 10 de la noche. O fin de semana Por el quizás tema del llegaba hasta las combustible 11 también. horas el combustible, pero Claro. entonces el entorno era la reunión con la familia, con los primos, con los abuelos, los padres que contaban esas historias, los Ya. mitos, leyendas, entonces se te va llenando la cabeza de toda esa fantasía, de todo ese imaginario cultural Mucha y que de alguna creatividad. manera, exacto, y eso es esa alimentación, es ese alimento creativo en ese imaginario, influye mucho después en la afición o en ese acercamiento que en el futuro uno puede tener, por ejemplo, con las letras, con la literatura, con el teatro, porque hay esa herencia, reitero, esa herencia cultural que yo le doy mucha razón a ese entorno, a mi crecimiento, a mi niñez, que estuve hasta el sexto grado en la escuela Miguel de Cervantes, como en aquel tiempo ya no había un colegio para estudiar, para seguir. Mis padres decidieron, toda la familia, venirnos a Manta, y allí ingresé, por supuesto, al Colegio Nacional 5 de Junio en 1972, creo que fue, sí, el 72, y el colegio, como sabes, también el 5 de Junio ha sido, pues, por su característica, muy dado, por sus maestros, maestras que ha tenido, muy dado a la literatura, a la oratoria, a la actividad política mismo Pero estudiantil. encontraste sin duda alguna también a un conductor, a un maestro, a alguien que te puede guiando en el colegio. Por supuesto, algunos ¿Y cuál fue tu maestros primero, cuál fue el primero que inolvidables. encontraste, el que más te impulsó o te Mira, orientó? encontré por ejemplo, fue parte importante la licenciada María Antonieta Arellano de Andrade. Lamentablemente falleció creo que el año pasado, ya, bueno, ya mayor, y que dejó huellas, sin duda. Fue una maestra que dio el profesor Bolívar Andrade, el inolvidable declamador también, maestro Pepungo Ceballos, eh, ellos principalmente, entre otros, impulsaron mucho mi afición y mi actividad literaria y cultural. ¿Y cuándo empezaste a hacer teatro? Que digo que en el colegio ya con la licenciada María Antonieta Arellano, eh, yo estaba en quinto año, sí, del colegio, y formamos un grupo cultural que se llamó Eloy Alfaro, y el grupo cultural tenía áreas de literatura, de música, de teatro, y allí empecé con la licenciada María Antonieta a hacer teatro en cuarto, en quinto año de colegio, hasta el sexto año, y ese fue mi acercamiento al teatro. ¿Y cuáles Es fueron tus decir, yo primeros tenía unos. amigos, compañeros de teatro? ¿Con quién estás un poco relacionado ahí en ese primer paso tuyo? Bueno, en ese primer paso, obviamente todos éramos estudiantes, eran esos acercamientos básicos todavía, pequeños, pero sin duda ya la parte más importante, que aparte de los maestros y maestras, empecé, pues nos juntamos con Carlos Valencia, con Raimundo Zambrano, con José López Nagote, con Freddy Jaime, eh, y por supuesto la guía fundamental en esa etapa también del profesor Bolívar Andrade. Fueron entonces ese grupo
ese grupo, entre otros, que nos proyectó y que nos motivó a seguir en este mundo del teatro, porque en aquel tiempo, como recordarás, en el aparecimiento de la trinchera en 1982, pues Manta culturalmente no era muy importante a nivel provincial, mucho menos nacional. Y teatro no existía el teatro. Pero tú No todavía había eras grupos de juvenil, tú eras teatro. juvenil todavía. Por supuesto, estábamos allí en 20 años, 21 años, estábamos bastante jóvenes, pero fue una Pero era situación más un poquito difícil hacer el extraña. teatro antes que ahora. Por supuesto. Pero, Es había que más. nosotros, ¿Cómo superaban ustedes la falta de los elementos que hay ahora, por ejemplo? ¿Cómo lo suplían ustedes en ese tiempo? bueno, nuestro primer director y el fundador de la trinchera, el profesor Bolívar Andrade, él, con la experiencia, sus conocimientos, tampoco que era un especializado, pero sí tenía mucho conocimiento, un hombre lector y muy culto, lector y culto, entonces escribía las obras, él, por ejemplo, El Tejedor de Sueños, que fue la primera obra de la trinchera, también hacíamos obras con la maestra Antonieta Andrade, de José Martínez Queirol, un famoso dramaturgo guayaquileño, también ya fallecido, entre otros, y hacíamos un teatro costumbrista, que se llama, es decir, con temas de costumbrismo, Manavita, el Montudio, pues no teníamos mucha exigencia en cuanto a los elementos, vestuarios, lo que uno podía ponerse. No había un teatro, entonces nos presentábamos en la calle o en un salón de actos o en los patios de un colegio. Y lo importante es que estábamos llenos de mucho entusiasmo, mucha pasión, muchas ganas, y eso también, mira, es una situación muy particular, que yo cuando la cuento a gente de teatro dentro del país o fuera del país, se quedan muy sorprendidos porque el teatro en Manta, que nació con nosotros, como recordarás, en 1982, con el aparecimiento de la trinchera, ya formalmente, no había una sala de teatro. Como recordarás tú, con el recordado don Orley Zambrano, él Claro. mentalizó y dirigió y construyó el Teatro Chusic, y que se inauguró en 1985. En 1987 lo adquirió la universidad a don Orley, porque el pobre don Orley ya estaba casi en la quiebra, porque el haberse endeudado para construir ese teatro le afectó mucho en su economía. Y la universidad logró salvarlo, Pero ese comprar teatro el Teatro tenía. don Orley, asumir la deuda. Ese teatro tenía Dime. las características de un teatro de verdad, pues no tenía. Lo hicieron para eso, ¿verdad? El Chusin. Por supuesto, con la tramoya, con el escenario, con los Claro. camerinos, con las butacas, con la infraestructura básica e importante para los espectáculos de teatro. Fue sin duda un teatro, eh, claro, con algunos detallitos que faltaban, pero en general era un teatro que cumplía las exigencias para presentaciones nacionales e internacionales. ¿Y cuándo entra Nixon ya en el plano director teatral? ¿Cuándo aparece Nixon ya ahí? Sí, eso fue por intuición y por necesidad. Alguien tenía que asumir el rol de director. Cuando la trinchera se separa del Colegio 5 de Junio y decide convertirse en grupo independiente, que fue al año siguiente de su creación, es decir, en las vacaciones escolares de 1983, ahí yo ingreso a la trinchera, porque en ese tiempo no estaba, ingreso con Rocío Reyes, con Freddy Reyes, después entró Carlos Valencia, entre otros, y como no estaba el profesor Andrade ya, que fungía director, y yo era el mayor del grupo, y ¿Ya? que tenía, entre comillas, una mayor experiencia que los demás compañeros de la trinchera, porque había iniciado un par de años antes. Entonces, ahí asumí el rol de manera empírica, pero un poco coordinador, hacer la cabeza del grupo, empujar, y allí fue un poco a empujones que también me fui acercando al rol de director. Claro que después de aquello ya con el oficio, con el estudio, con la experiencia, con las capacitaciones, uno va aprendiendo el oficio y por supuesto, además de director, a mí me gusta actuar. No actúo tanto como quisiera porque no puedo hacer muchas cosas a la vez. A veces actúo en obras, otras escribo las obras, las dirijo. Entonces son roles diversos que demanda el oficio teatral.
A mí me salta una inquietud siempre, y hoy día que tengo la oportunidad de conversar con usted en este programa a través de la 2020 online, sin barajo. Lo siguiente, a ver, ¿se puede vivir del teatro en Ecuador, y más que todo en provincias como las nuestras, que, no sé, hay tantos actores, hay tanta gente con capacidad, pero sin embargo parece que no hay una situación muy rentable para los artistas? Es una muy buena pregunta porque siempre está en el escenario esa pregunta. No se puede vivir de la taquilla que genera el teatro. Se puede, siempre yo he dicho que yo he vivido del teatro, para el teatro, por el teatro. Sin embargo, no desde el escenario solamente. Quiero decir, no es que lo que el público paga por ver una función nos genera los ingresos económicos suficientes para vivir. Entonces tenemos que inventarnos varias actividades que tienen que ver con el teatro, pero y que, por ejemplo, la pedagogía, dar clases de teatro, por ejemplo, presentar proyectos de auspicios a organismos nacionales, públicos y privados, por ejemplo, generar, dar cursos, talleres, capacitaciones. Entonces, todos estos roles que involucran el teatro nos posibilitan vivir. Y mira, Tucho, cuando yo me gradué de abogado, hace ya un montón de años, la primera promoción de abogados de la ULEAM, Yeah. justamente fue la primera. Me hace reír por el tema del montón de años, ¿eh? Sí, Como que si fueras claro, Matusalén, ¿no? es que un montón, de esa promoción que salimos con Pablo Cornejo, con Roger Yeah. Pico, con algún montón de gente. Entonces, digo, Pero no te distrajo, me no gradué. te distrajo del teatro, pues, de todas maneras. El tema de ser Mientras abogado estudiaba, no te separó del teatro. nunca, ni estudiando, incluso Yeah. ni estudiando. A veces tenía la complicidad de mis maestros, de la universidad, de mis maestras, que sabían mi oficio. Y yo hacía actividades y yo decía también el teatro ayuda al abogado, porque en verdad es así. O sea, esa capacidad histriónica, Claro. discursiva, Sí, sí. expresiva, es un Sin aliado para duda. un abogado que pueda defender una causa. Entonces yo les decía, y los profesores me entendían esto y me daban permiso. Yo tenía una gira con la trinchera, nos íbamos una semana o dos dentro o fuera del país, y un poco me ayudaban, eran mis cómplices, y así pude terminar la carrera. Y en el momento que terminé la carrera, que ya tuve mi título, me puse realmente a decir, bueno, tengo la posibilidad de ejercer una carrera que en aquel tiempo era lo más coherente. Te estoy hablando de fines de los años 80, 87, 80. Entonces, lo más coherente era, bueno, ser abogado, una profesión que aseguraba ciertas posibilidades, o el teatro, que era como lanzarse al vacío. Te Quiero arrastró el decir que el teatro, teatro te arrastró todavía el no estaba teatro. establecido. Sí. Se Entonces impuso el teatro. decidí lanzarme al vacío, al teatro, archivé mi título porque nunca ejercí la profesión, salvo las prácticas como estudiante, y opté por el teatro, que era, reitero, como lanzarse al vacío. Mi familia, por supuesto, puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? O sea, mirado así como que, no, el teatro es una afición de los jóvenes que hagan esto de aquí, pero ya para tomar en serio la vida, ya no corresponde. Sin embargo, digo, me lancé al vacío y no me arrepiento. Quiero decir, hemos hecho carrera, sobrevivimos, tratamos de vivir lo más dignamente posible y así hemos estado. Eres un ex Entonces, docente también de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Laica del Faro Managua. Así es. Sí. Siempre Eso estuve te vinculado complementó a la quizás universidad desde para tu manejo en la vida también. Eso fue fundamental, Tucho, porque siempre estuve vinculado a la universidad, incluso desde antes, desde cuando era extensión Vicente Rocafuerte. Hacíamos actividad cultural como estudiantes y luego cuando se creó la universidad, allí es importante reconocer que la ULEAM, con el doctor Medardo Mora a la cabeza, creó el Departamento de Cultura, que lo dirigió desde su creación el recordado Horacio Hidrobo Peña Herrera. Y el rector también me llamó a mí para trabajar en el Departamento de Cultura como promotor cultural dedicado al teatro. Y eso fue fundamental, el apoyo de la universidad, del rector, de Horacio Hidrobo,
porque nosotros ya teníamos un sueldo. Y digo nosotros porque no solo era yo, estábamos todos los miembros de la trinchera que iban entrando paulatinamente. Eso garantizó, porque el doctor Mora quería, dice, ustedes dedíquense al teatro, tienen un sueldo, realicen actividades, hagan obras, párense, tienen el respaldo de la universidad y desarrollen lo que están haciendo. Y ese espaldarazo, ese apoyo fue decidor, fue fundamental porque nos daba cierta tranquilidad económica para seguir en lo que nosotros estábamos haciendo. Y por eso siempre reconocemos que la ULEAM en sus inicios, y sobre todo con el rectorado del doctor Medardo Mora, fue fundamental para nuestra actividad. ¿Será que acaso falta ese mismo tema de tener promotores en los gobiernos autónomos centralizados, auténticos, personas con conocimiento, que tengan el perfil adecuado para que puedan de esta manera desplegar el arte por todos los barrios, por todos los sectores? ¿Será acaso que está faltando eso? Sí, lamentablemente, Tucho, falta. A ratos, desde la institución municipal se mira a la cultura, a las artes con mucha frivolidad. Se cree que es realizar un evento así, cualquier evento masivo, traer a un cantante popular o rocolero, y ese es un acto cultural que es respetable, pero es en otro contexto. Manta, ojo, que Manta logró desarrollarse culturalmente desde la década de los 80 porque sobre todo la ULEAM visualizó en sus inicios que había un grupo de jóvenes activistas culturales, escritores, poetas, gente de teatro, música, y los apadrinó. Luego, en algún momento, el municipio de Manta, tú estuviste algunos años y fuiste copartícipe de toda esa gestión, también desarrolló, también estuvo de la mano, estuvo impulsando las actividades, auspiciando, patrocinando, apoyando. Y eso posibilitó también, por ejemplo, que actualmente tengamos el único teatro de Manta y la provincia de Manabí, que es el Teatro La Trinchera, el Centro de Arte de La Trinchera, que en aquel tiempo se logró dar en comodato ese terreno cuando toda esa parte de la avenida, desde la avenida Barbasquillo, todo lo que era la ciudad universitaria, eso no existía todavía. Y en ese momento se dio un comodato hace 12 o 13 años atrás y posibilitó que allí se construya ese teatro. Había 2 teatros en Manta, teníamos 2, recuerdas que lamentablemente del teatro Chusi del que estamos hablando con el terremoto se afectó y ya está inutilizado. Felizmente el terremoto no afectó al Teatro La Trinchera y ahí está y sirve para eventos permanentes, actividades locales, nacionales, internacionales. Y desvié el tema, pero este es importante. En Manta no se puede vivir del teatro. Ni en Manta, ni en muchísimos lugares del país y del mundo. No sé si es malo comparar, a veces las comparaciones son medio odiosas, dicen. En Cuenca, en Quito y en Guayaquil, las obras de teatro son más, quizás, concurridas que en las obras de teatro en Manta. ¿Podría haber una respuesta ahí o no? En Quito hay, por ejemplo, más tradición teatral. Cuando hablo de tradición, quiero decir que hay más antigüedad de la gente acercándose desde décadas y hasta cientos de años. O sea, hablamos del Teatro Sucre, que tiene no sé cuántos, no sé si son 100 años. 100 años, sí. Entonces, hablamos de una tradición de gente que así ha recibido y ha participado del teatro. Entonces, y hay muchísimas salas de teatro, y hay una actividad, y hay una presencia, y hay muchos grupos, y la capital. Guayaquil hay, sino que Guayaquil tiene sus particularidades. Por un lado está un teatro casi elitista, con salas importantísimas, como el Teatro Sánchez Aguilar, que está en San Borondón, que tiene, es para un público casi exclusivo, de clase media alta, o la sala del Centro de Arte, que antes se llamaba Nombre de Cordero, que sí es su época, que también tiene ese nivel. Pero son concurridos. La gente va por naturaleza, porque quiere y duele, porque aprecia la obra. Va,
va con un mayor porcentaje que en Manta, digo porque hay más tradición. Sin embargo, ojo, para grupos independientes, cuando hablo de grupos independientes son aquellos que no están en la cartelera salas de un teatro más comercial o de un teatro oficial, sino que son grupos como La Trinchera que sobreviven por sus propios recursos en teatro independiente, entonces a veces tienen sus salitas y sus espacios. En Quito, por ejemplo, cuando vamos a La Trinchera a hacer una función en algún teatro, si tenemos 50 personas, es un éxito. Si tenemos 100 personas, Un conseguimos éxito. taquilla. Claro, Sí. pero entonces, ¿cuál es el promedio? El promedio está entre 30 y 40 personas por función. Ojo, mira, Mira qué en número. Manta, Sí. en Manta, y estamos hablando de una ciudad de Quito de 2 millones de habitantes o algo Ya, así. ya, En Manta, que tenemos que unos 300.000 habitantes o una más ya. o Por menos, qué ahí sé yo. sí. Entonces, guardando la proporción de habitantes por ciudad, acá en Manta tenemos un promedio para presentaciones así, entre 50, 100, 150 personas. En los festivales, Yo me iba a referir a eso, porque yo cuando he podido asistir a la trinchera, he visto que sin duda alguna hay buen respetable asistencia de público. He visto que la gente va, se sienta, ocupan casi todos los asientos. O sea, he visto eso. Si hace esa comparación, quiere decir que hay un buen ambiente en Manta por asistir al teatro. claro, proporcionalmente en relación a la población de una Claro, ciudad, sí. Manta es de las ciudades que más asistencia de público tiene. Así es, si tenemos un promedio de 100 personas, de 80, es muy bueno, pero podemos tener 200, 150. En los festivales internacionales de teatro pues, tenemos un promedio de 250 personas por cada día de programación. Entonces, en ese contexto, hay que considerar que la asistencia, por supuesto, sigue siendo baja. Aquí, por eso te decía, aquí y en muchos lugares del Ecuador y del mundo sigue siendo Pero difícil, yo voy a difícil. referirme también a otro tema. A ver, para seguir en el asunto del interés que tiene la comunidad por el teatro, ¿no? Usted hizo Sí. ahí un parangón y hemos establecido que proporcionalmente entre ciudades como Quito, Guayaquil, tienen 30, 40, 50 y es un éxito tener 100. En Manta van 100, 150, entonces quiere decir que el nivel es aceptable en Manta. Pero usted que ha visitado, ¿cuántos países ha visitado? 16 países me parece, que revisé un poco su historial. Más o menos, sí. Sí, 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 hemos tenido la suerte de casi estar en toda América, menos en Canadá, pero desde Estados Unidos Pero han ido hasta Israel hasta ustedes. Chile, Bolivia, casi toda América. Digo, pero han ido hasta Yo he Israel, estado, han estado en felizmente, he Israel. estado invitado a Israel, hemos Han estado en estado Europa, en algunos, en España también. Alemania. en España, Alemania, sí, en Francia, en algunos eventos. Entonces, hemos tenido la Pero allá suerte En de Europa y también en algunos estar. países aquí en Sudamérica, la concurrencia es bastante notable para ver obras de teatro, ¿no? Sin duda hay. En Europa hay una gran concurrencia de público. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina, Ajá. hay una presencia enorme de público. Los argentinos se van a la gloria, entre otras cosas como argentinos, de tener a veces un fin de semana eh, 400 o 500 programaciones de teatro y solo en Buenos Aires. Mira tú, solo en Buenos Aires. Entonces, ahora a propósito de Argentina, yo voy a estar ahora, desde el próximo domingo, viajo a Buenos Aires. Voy a estar desde el 28 de febrero hasta el 6 de marzo. Y estaré allí en Buenos Aires participando de un festival internacional de teatro, el más importante de Buenos Aires. Me han invitado para participar, no voy a actuar ni mucho menos, pero sí voy como director del Festival de Teatro de Manta, voy a estar allí para tener relaciones, intercambios con artistas argentinos y de otros países
que desean también venir al Ecuador y también mostrar lo que se hace acá. Entonces esa interrelación es posible gracias también a los nexos que tenemos con diversos países y festivales y agrupaciones teatrales del mundo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, si nos permite, Nixon, ¿ah? De 1 minuto y volvemos a enlazarnos. Claro, con gusto, sí, cómo no. 1 minuto. Retomamos la comunicación con nuestro amigo invitado el día de hoy, el licenciado y abogado Nixon García Samando. El tema teatro, el tema la cultura. Nixon, usted también ha participado y es autor de obras teatrales, de varias obras teatrales. Entre esas La Travesía, La Montaña Azul, La Fiesta, Columpio de Pájaros, Malena, Mancheña y Quimera. A ver, yo quiero solamente ir a una pregunta. ¿Por qué esto de Mancheña? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Perdón, ahí hay un error ortográfico seguramente. Se llama la obra Manchecaña. Ave María, yo Manchecaña la he escuchado. Sí. La he visto, digamos, Manchecaña, sí. Claro. Conozco. Sí, esa obra, Tucho, la me pareció raro, por eso 2016. Le pregunto primero eso para poder centrarnos. Claro, en buena hora, hay un error ortográfico ahí. Bueno, pero de estas obras que usted ha sido autor, ¿cuál es la que más se identifica con Nixon? En realidad, en cada una de ellas me identifico, hay parte de mí. Por ejemplo, la obra La Montaña Azul es una de las primeras obras que escribí, es una obra para niños, y en donde he volcado toda la fantasía de la que hablábamos de mi niñez, las fábulas, las historias, y ahí aparecen en ese mundo en donde un explorador encuentra un libro perdido, ocultado por cientos de años, porque es la historia, porque en ese tiempo el rey era tan egoísta que no quería que nadie aprenda a leer, que solo ese libro sirva para él. Todavía pasa en nuestro mundo, todavía pasa. Hay muchos políticos que no quieren que la gente se culturice. Que no correcto. Ahí viene entonces todo el mensaje político del egoísmo, claro. Y ahí se esconde ese libro, pero luego lo encuentran, lo sacan de donde estaba escondido, en una montaña de color azul, y se abren las páginas del libro, y como era un libro encantado, mágico, los personajes de sus historias salen de sus páginas, y no es que se leen, sino que se viven, y entonces los personajes entran en escena y accionan e interactúan, cuentan sus historias, y es una historia así de motivación a la lectura para los niños. ¿Qué tiempo tiene de duración la obra? Tiene 50 minutos de duración la obra. ¿Y cuántos personajes actúan allí? Se hace entre 4 actores y actrices, pero hay 12 personajes, porque los 4 actores y actrices doblan personajes, hacen más de uno, porque es muy dinámico, se usan máscaras, atuendos, disfraces y todo para representar a varios personajes, ¿no? Es eso. Y Columpio de Pájaros también me llama la atención, Columpio de Pájaros. Esa obra la escribí para el grupo de teatro Contraluz de Portoviejo hace ya varios años también, que tiene que ver con la migración en aquel tiempo. Eso fue por los años 2000, con toda esa diáspora que se dio, migratoria, y entonces escribimos precisamente de niñas, de chicas, chicos, adolescentes que tienen que irse con su familia a otro país. Y allí empiezan su conflicto, el conflicto que tienen de adaptación cultural y social, y recuerdan su infancia. Y ese columpio es una metáfora de cómo ellos vivían en su infancia, cuando eran libres como los pájaros. Entonces, esa obra la escribí con ese propósito. Y luego de esa obra, escribí la travesía, que ya es así con La Trinchera, que la hicimos, la llevamos a escena,
y que esa obra ha sido publicada en varios países, En Cuba, en Colombia, en Cuba, en Perú también. acá en Ecuador, sí, en Perú también, y también fue traducida al portugués en Brasil Ah, qué para bien. ser analizada, estudiada en una universidad en Brasil. Pues es una obra que habla así sobre la migración y la travesía, como tú conoces, Tucho, es un pueblito A que eso me iba a queda referir, que hacia... está para San Lorenzo, Exacto, antes comedia ahí la historia de las piñas. exacto, entonces tiene que ver con el pueblito, pero también tiene que ver con el viaje, con esa travesía que hacen los migrantes cuando Claro, se van, sí. y esos campesinos o cholitos de allí se van a un país muy distante, muy frío, muy extraño, y se llevan a un chivito, pero pequeñito. Se lo llevan porque ellos lo llevaban y eran celebrantes de las Para fiestas muchos de es San una Pedro y San cabra Pablo. eso. Tú conoces, pues es muy tradicional. Exactamente, la cabra. Entonces se Un lo llevan cabrito, para dice. allá, ofrendarlo. Exactamente, como tú sabes, en esos lugares pues ofrendan, se come mucho chivo, Claro, cabra, el seco de y ellos chivo, se lo llevan claro. porque también ellos Claro. querían celebrar a lugares donde estaban, ¿Ya? querían celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo, Claro. y lo crían al chivo, y el chivito vive en el departamento, en el pequeño departamento en ese país europeo. ¿Ya? Y luego el chivito crece y se vuelve como esas mascotitas parte de la familia. Y cuando llega el día de la celebración de San Pedro y San Pablo, ellos ensayan, porque incluso han sido la banda del pueblo, se llevan sus instrumentos, ensayan, y en su cuartito, y los vecinos y la gente de comunidad empieza a protestar porque ellos creen que están como en su tierra, hacen bullas, hacen fiestas y todo. Y llega el conflicto de que deben matar al chivo El cariño. como parte del cariño, ¿verdad? Pero, ¿cómo matar a la mascota que se Claro. ha vuelto parte de la familia? Le ¿Verdad? cogieron cariño, le cogieron Entonces, cariño. Ya claro, pues, se hizo uno entonces más de la familia. exacto, y hay ese conflicto tremendo entre ellos. Yo Son tengo un tres amigo, personajes. perdóname Nixon, tengo un amigo Sí, que él sí. no come conejo. Porque dice, Ajá. ¿cómo voy a comerme un conejo si yo crecí viendo a Bob Bunny y el conejo de la Ah, suerte? Entonces no. no, tiene mucho que ver. Tiene mucho Pero el que ver. chivito, los chivos, Exacto. las cabras tienen esa actividad de comerse todo lo que está en la casa también. La ropa. Exacto. Sí, 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 Son todo, traviesos. zapatos, todo. Pero bueno, acá le cogieron No, cariño, le cogieron cariño. y La Travesía es una obra que escribí y que narra esa fábula, así como a veces está en partes divertidas, pero también muy fuertes, Sí, muy conmovedoras, por ese conflicto que viven los migrantes de no adaptación cultural a su entorno, de ese apego cultural y esa difícil manera, porque así pasa, como tú bien conoces, muchos migrantes viajan fuera y a veces viven encerrados como a sus guetos, claro. porque no pueden, ni siquiera aprenden el idioma si se trata de Sí. Estados Unidos o en otro país con otro idioma. Entonces a Sucede, veces ni sucede. aprenden el idioma porque viven encerrados entre ellos. Claro. Y eso ocurre porque no logran incorporarse a esa cultura y a esa sociedad. Y La Travesía habla de esto. Luego hay otras obras como, por ejemplo, Quimera. La Quimera la estrenamos en 2018, que trata eh, del conflicto que tienen muchas personas en torno a su patria, conflicto de patria. Y eso lo escribí viendo en todo este tiempo, por ejemplo, Ese la conflicto situación de en patria, ¿qué Venezuela. es? ¿Entre me quedo o me voy? ¿Qué es? ¿O me adapto o no me adapto? ¿Dónde está el tema, el fondo? Sí, y el fondo también está en que lo trato en la obra Quimera, de que en tu patria eh, de pronto eres un marginal. Mucha gente es marginada, no tiene fuentes de trabajo, tiene desatención en la educación, en la salud, etcétera. En la economía no tienen trabajo y tienen que emigrar, lo que pasa permanentemente. Y entonces llegan a un lugar, a otro país, y también son maltratados. Entonces, ese conflicto de identidad a la patria. ¿Cuál es la patria? Si mi patria donde nací no puedo sobrevivir y me voy a otro lado y también soy maltratado, entonces no tengo un espacio, una territorialidad, un apego a una nación. Y Quimera trata de ese tema también, trata
en la fábula de Quimera procuro yo hablar de un país que desaparece, por eso mismo, porque las autoridades se descuidan de la población y la población es marginada hasta que, y todo el mundo, y huyen, como siempre ocurre, huyen los banqueros, huyen los políticos, huyen hasta. Pero ¿cuál los huyen curas. primero? A ver, yo quisiera... ¿Huyen los banqueros o huyen los políticos primero? ¿Cuáles huyen? ¿O se van juntos? ¿Ah? Se van juntos, se van juntos porque muchos banqueros se fungen de políticos y viceversa. También, ¿verdad? Bueno, ha sido tan agradable conversar contigo, Nixon. Yo creo que 1 hora fue muy poco para conversar contigo. Faltan muchas cosas más. Anhelamos que cuando vengas o retornes de tu viaje a Argentina, poder tener un diálogo, a lo mejor puede ser ya presencial si es que tienes el tiempo y tienes la oportunidad, Por supuesto. para poder de esta manera de partir momentos muy agradables contigo por todo el conocimiento, por toda esta trayectoria que tú tienes alrededor del teatro. Yo quiero decir que tú has sido uno de los Quijotes también del teatro en Manta, de esos personajes que se revisten a hacer algo que muchas veces algunos dicen, oye, pero este está arando en el mar, esto no da resultado, ¿no? Pero ustedes han sido impulsadores, protagonistas importantes en este sueño de muchos mantenses de tener el teatro como una parte importantísima de la cultura y que a veces ha sido olvidada y maltratada también, porque no se le da la apertura como corresponde o como debe de ser. Pero Manta ya es una ciudad turística. Manta es una ciudad ya cosmopolita. Y Manta, sin duda alguna, merece un mejor trato para todos los que son los actores de esta actividad importante de la cultura, Nixon. De acuerdo, Tucho. Sí, me daría muchísimo gusto, sí, conversar y me comprometo a estar ya personalmente, lo coordinamos. Luego que vengo de Argentina, que estoy acá el 7 de marzo, luego en 5 días más nos iremos con Rocío Reyes, mi compañera. Saludos para ella, para Rocío, un abrazo también. Muchas gracias, sí. Cómo no, se lo daré. Estaremos, digo, después de 5 días. Es descendiente de una familia que yo quiero mucho. ¿Cómo no? Don Diomedes Reyes, toda la familia Reyes, ¿verdad? Que claro, sí. Luis Reyes, que acaba de fallecer, mi compadre, ¿no? Luis Reyes, sí, claro. El querido, sí. Fue recordado siempre don Luis Reyes y toda la familia. Y te comentaba que entonces luego vamos a estar con Rocío en Perú, vamos a dar un seminario de capacitación para estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático de la ciudad de Trujillo, en Perú. Por 1 semana estaremos dando un taller de capacitación a los estudiantes que son estudiantes de universidad, de teatro, y estaremos allá. Y entonces, marzo vamos a aprovechar también para estar en estas actividades internacionales. Qué chévere, qué buena línea esa que usted con Rocío, que son esposos y comparten la misma actividad. O sea, eso es formidable también. Sí, definitivamente, desde que prácticamente que nos conocimos, que nos casamos, todo el tiempo. ¿Te conocieron perdóname que vaya un poco a la parte que quizás no correspondería, pero ¿se conocieron por el tema del teatro o no? En realidad yo ingresé al teatro primero y luego cuando ya éramos novios y todo, y Rocío a partir de eso la invité y se incorporó también porque quería estar más cerca. Esa fue la relación. Entonces fue cómplice y ahí se juntó al teatro. Y fuimos, y claro. Y se le metió una sangre también a Rocío, ¿no? Se le metió una sangre. Sí, una gran actriz. Sí, porque yo la veo que ella es concentrada en el tema. Desarrolló. Sí. Por supuesto, de gran talento, es una reconocida actriz nacional, internacional, claro. Tiene mucho reconocimiento y prestigio. Y con él ya también, luego entró Freddy Reyes, mi cuñado, que también es un gran actor. Realmente hemos logrado esta familia. Sí. Esta familia que es la trinchera a preservar y que eso ha sido importante, Tucho. Ya estamos con minutos extras, pero es para ir cerrando, sí. Es que la familia que hemos tenido, García Reyes, ha sido fundamental para la sobrevivencia también de la trinchera. Ya cumplimos prácticamente ahora, este año en agosto, 40 años de vida teatral.
Qué bien. Entonces es toda Pero una siguen vida. luchando, no sé qué. Eso decíamos que... Claro. Ajá. Bueno, Nixon, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes, para Rocío, para toda la familia. Sin duda alguna que está pendiente de esa invitación. Esperemos que pueda tener el tiempo y la posibilidad de poder sentarse aquí con nosotros un poco para conversar algunos temas que se nos quedaron por el tiempo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un honor estar con usted. Al retorno. Sí, con muchísimo gusto. Gracias, muy amable. Abrazos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Tucho. Okay. Eduardo Tucho Velázquez, Sin Barajos, en la 2020 online, la radio.